que finalmente habló Santiago Cafiero y reconoció que esto pasó. Primero hablé en potencial porque todavía había alguna duda de que esta foto pudiese haber sido de este año. Y yo, en el fondo, la verdad que quería que fuera mentira, porque institucionalmente, para la Argentina, esta foto cierta le hace mucho daño, pero mucho daño. Porque a partir de esta foto, el presidente deja de tener toda credibilidad. Y es muy grave para la Argentina, o para cualquier país, tener un presidente que no es creíble. Pero ¿por qué deja de tener toda credibilidad? Porque el presidente, hasta que no apareció la foto, negó absolutamente cualquier reunión. Es decir, que había una clara intención de mentir y de ocultar. Una vez que apareció la foto, y ahora vamos a esperar el video, porque hay foto y video, estamos todos de acuerdo, digo, más allá de eso, hasta que no apareció la foto, el presidente nos mintió, ocultándonos que había pasado esto que se decía que había pasado. Y esto me parece que todavía es hasta más grave que la propia reunión, que es gravísima, es que un presidente nos mienta. Que un presidente nos haya pedido, nos haya amenazado con sanciones, nos haya amenazado con sanciones en la justicia y económicas, para decir que de esa manera él cuidaba a toda la sociedad, cuando en realidad no se estaba cuidando él, que es el presidente. Y nos estaba mintiendo. Entonces, esto ya supera a la propia reunión. Que un presidente mienta, que un presidente haya tomado las medidas con la dureza que se tomaron, que haya generado, esas medidas generaron en muchos casos enorme daño psicológico, económico, y todos poniendo el hombro, porque la verdad que estábamos todos tratando de soportar y de aguantar lo que estaba pasando de la mejor manera posible, porque primero no sabíamos a qué nos enfrentábamos, segundo, entendíamos que si se tomaban estas decisiones había que cumplirlas, porque todos entendíamos en julio 2020 que era lo que había que hacer. Y los que no lo compartían también lo cumplían, o mayormente al menos lo cumplían. Menos el presidente. Entonces, yo no sé si esto es un juicio político o no un juicio político, no sé si es una chicana de la oposición, no tengo ni idea, la verdad que no me interesa tampoco, y lo debatirán en el Congreso y resolverán lo que tengan que resolver. Tampoco me interesa entrar en las chicanas políticas. Y lo que dice Santiago Cafiero, que trata de, obviamente, reconocer que esto pasó y es un error y enseguida va contra la oposición, también lo que hay que decirle a Santiago Cafiero, mejor, a ver, escúchalo primero, dale. Epidemiólogos, muchas de esas reuniones se hacían allí porque Olivos funcionaba de ese modo en ese momento. Bueno, y en una ocasión hubo un evento social, insisto, que no debió haber ocurrido, y la verdad que sobre eso mucho más para agregar no hay. Ahora sí me parece que es para aclarar, o me parece necesario para aclarar, por lo menos de parte nuestra, porque ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político, como algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado, ahora se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Cafiero tuvo que salir, esto debería haber sido el presidente el que pidiera las disculpas, y todos estamos esperando que lo haga en algún momento. Santiago Cafiero no es responsable de lo que pasó, está dando la cara, es su función, pero sí lo que tiene que entender Cafiero y lo que tiene que entender el gobierno, que si el argumento para justificar esto es, yo me disculpo, pero para que la oposición, ¿saben qué? Gobiernen bien y no van a darle letra a nadie. Y nadie se va a poder subir absolutamente a nada. El problema es que el presidente nos mintió y encima gobierna mal. Entonces, el daño viene por todos lados. De vuelta, yo hubiese preferido en serio que hubiese sido fake, porque es muy costoso para la Argentina tener un presidente que ya no es creíble. Es muy costoso. En este contexto, en una Argentina destruida, con una inflación del 50% anual, con una pobreza arriba del 50%, con una educación destrozada después de 1 año y medio de pandemia, más todo lo que venía destrozándose la educación hace décadas, tener un presidente que dejó de ser creíble es muy costoso. Y es fácil, entenderlo. Si el presidente ocultó esta reunión y cuando salían los nombres
de las personas que entraban a Olivos, y cuando empezaron a trascender las fotos seguía negando, y hoy lo tiene que reconocer porque salió una imagen, de no haber salido la imagen nunca nos hubiésemos enterado. ¿Y con qué credibilidad el presidente, por ejemplo, mañana va a salir a decirnos, señores, cepa Delta, la ola tercera, volvemos a cerrar? ¿Sabe qué, presidente? Imposible. Es decir, no hay forma de que usted vuelva a ser creíble por semejante engaño, pero no por la reunión, sino por habernos ocultado que eso pasó cuando se decía que pasaba, por haber atacado a quienes lo decían cuando en realidad pasó. Por eso era importantísimo que fuera mentira y que fuera una fake. Yo creo que era lo mejor que le podía haber pasado a la Argentina como país es que eso hubiese sido una fake, pero no fue una fake. Y tenemos un presidente que nos mintió. Y es muy difícil ahora vislumbrar hacia adelante. ¿Qué haces? De vuelta, yo no sé si esto es un juicio político o no. La verdad es que no lo sé. Lo que no se entiende es cómo un presidente puede seguir adelante habiendo perdido completamente la credibilidad. Por supuesto, digo, salgamos de las internas, que los fundamentalistas del gobierno van a salir a avalar absolutamente todo, los fundamentalistas de la oposición van a pedir que lo echen. No sé cuál es la solución, porque es mucho más de fondo el problema. El problema es moral y es ético, es mucho más de fondo. Y la Argentina tiene una crisis tan grande desde lo moral y lo ético, que tener un presidente que está dentro de los ejemplos principales de falta de ética y de moral con esto es gravísimo. Y vuelve a cometer la dirigencia argentina, y digo la dirigencia porque no importa de qué ideología sea el presidente, comete siempre la misma falta, creer que son quienes deciden lo que está bien y lo que está mal. Y que son quienes deciden poder hacer cualquier cosa, pero que los demás tienen que hacer otra. Y eso lo da, yo no sé qué les pasa y cómo se chipea el presidente una vez que llega al cargo. No importa el partido. Es como que llegan a determinados cargos de poder y a partir de ahí todo es válido lo que hagan ellos, pero no lo pueden hacer los demás. Yo le quiero contar al presidente que ahí puso en riesgo su salud, porque ahí no había vacunas, ¿eh? Y los PCR hasta hoy sabemos que me puede dar a mí, antes de entrar a la casa de gobierno, negativo, porque lo otro que me pueden decir es, se hicieron un PCR antes de entrar, cosa que seguramente no es cierto. Pero así todo, le puede dar a todos negativos e igual. ¿Se acuerda que el presidente decía que no sabía cómo se había contagiado? Bueno, tal vez en una de estas reuniones se contagió. Entonces, y ahí es un problema de Estado, porque es la salud del presidente. Y en ese momento no había vacunas, en ese momento no se sabía cómo pegaba, en ese momento no se sabía qué pasaba con una persona que estaba con coronavirus y entraba en una etapa grave. Entonces, el presidente puso en riesgo su salud, que es la salud de la persona más importante de la Argentina. ¿Para qué? Para hacer estas fiestas, estas reuniones. Y después miente. Entonces, lamentablemente, tenemos hoy en la Argentina un presidente que miente, que nos mintió, que perdió toda credibilidad. No sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que van a hacer. Lo único que yo le quiero decir al presidente es que me hubiera encantado que esa foto hubiese sido mentira.